Hace poco me crucé a Juan Grabois. Para él el objetivo de Argentina, que lo mejor que podía pasarle, era ser un país como un país nórdico. Está como ese mito de los países nórdicos son socialistas. Sin embargo te dicen cosas como, no, bueno, pero tienen impuestos altos y esas cosas. Pues una cosa es tener un Estado grande pero que no sea deficitario, mucho peor es tener un Estado grande pero que además es deficitario porque contamina el sector privado. Y ya que estábamos hablando de esto, ¿cuándo funcionó el comunismo? Dicen que China es comunista. Bueno, estamos con Agustín Echevarne, que lo cité para hablar de algunas cosas de economía. Yo no soy economista, tengo algunas ideas vagas, así que me pareció una buena idea hablar con él. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, un placer charlar contigo, Augusto. ¿Por qué es el motivo de este encuentro? Que está grabado, ya lo subiré luego. Que es, yo ya le había contado a Agustín, lo he contado en redes sociales. Hace poco me crucé a Juan Grabois y de casualidad, estaba en un bar y yo dije, ese es Juan Grabois. Y veo que estaba ahí esperando, que no estaba esperando a nadie, y tampoco yo me quería meter a ¡ja! Y tirarle polenta ni nada. Digo, si veo que está libre, voy a charlar con él. Y me acordé que él hace no mucho había dicho que su país, que para él el objetivo de Argentina, que lo mejor que podía pasarle, era ser un país como un país nórdico. Que ser como Noruega, que ser como Finlandia, como Suecia. Entonces yo me acerqué y le pregunté, digo, escuché que dijiste esto. Digo, pero si vos promovés kirchnerismo, peronismo, comunismo, expropiar tierras y todo eso, estás haciendo lo opuesto a lo que hacen esos países. Está como ese mito de los países nórdicos son socialistas. Por más que el ex primer ministro de Dinamarca haya dicho, no somos socialistas. Y están arriba de todo el Heritage Index. Sin embargo, te dicen cosas como, no, bueno, pero tienen impuestos altos y esas cosas. Así que bueno, básicamente era ese el tema, que quería escuchar las palabras de un profesional sobre el tema. No, buenísimo lo que decís, porque yo creo que es un tema que no solo tiene Grabois, sino que creo que hay mucha gente que tiene ese mito de que los países nórdicos son socialistas. Y en realidad lo que ansían de tener un país que funcione como aquellos, como Finlandia, Suecia, Dinamarca y demás, está bueno. El problema es que hay que decirles vayan y estudien lo que han hecho esos países para llegar ahí. Porque ahí está el tema, porque un tema es la foto, que en la foto hoy de todas maneras tienen enorme libertad económica, ¿no? Finlandia están todos arriba, pero Dinamarca está 10º, por ejemplo, y creo que Suecia está 11º en el índice de libertades económicas de Heritage Foundation, por ejemplo. Pero cuando empecé a ver la historia, es más interesante todavía, porque los países nórdicos fueron países, porque claro, cuando vos llegás a la foto es la foto de llegada, pero la pregunta fue el recorrido, cuál fue el camino que hiciste para llegar allí. Claro. Entonces, vos mirás ese tema y mirás el siglo XIX, ya en el siglo XIX eran países absolutamente libres, pero no solo eran países libres, sino que tenían un aspecto adicional, que habían llegado a ser países muy igualitarios en términos de ingresos, pero no porque distribuyeron ingresos, sino porque tenían muy buenos sistemas privados de educación que fueron mejorando y que tenían instituciones que venían desde hace muchos siglos. Cuando uno estudia la historia de estos países, son países donde las tribus eran muy importantes. A diferencia de, por ejemplo, Roma, el imperio, que estaba todo organizado de arriba hacia abajo, esos países fueron organizados de abajo hacia arriba. Y después con el cruce con el imperio romano, posiblemente llegaron a eso que, por ejemplo, Robinson y Acemoglu y Robinson llaman los Shackle Leviathan, que sería como tiene un Estado, pero totalmente atado porque tiene una sociedad civil muy fuerte, muy potente. Entonces, cuando vos mirás, eran países muy libres, que tuvieron un éxito enorme, tuvieron un crecimiento muy fuerte con muy bajos impuestos, hasta la década de 1960. Recién a partir de la década del 70, ahí sí hubo un aumento muy fuerte del Estado, en la década del 70 y del 80, y llegaron a tener aumentos de impuestos muy feroces, y podés decir que ahí las ideas socialistas se empezaron a meter fuertemente. Ahora, ese fue un periodo breve en la historia de estos países, estamos hablando de apenas 20 años, porque, por ejemplo, Suecia ya en 1992 entró en crisis, ese sistema no funcionó. O sea, el socialismo no funciona en ninguna parte. Lo introducís en los países nórdicos y tampoco funciona. Y eso es lo interesante. Anduvo muy bien cuando era muy libre,
en cuanto empezó, ya eran ricos, en la década de 60 ya eran países ricos, ya eran países igualitarios. Y ahí en el caso de Suecia fue un país que exacerbó mucho. El Estado llegó a tener un gasto público de 62% sobre el PBI. Pero inmediatamente no creció más, entró en crisis. Tal fue la grande la crisis que en el 1992 ganó un partido liberal con un lema de Milton Friedman, que era free to choose, la libertad de elegir. Entonces tuviste todo un proceso de volver a reducir el gasto público, de introducir una cantidad de libertad en lugares donde el Estado había avanzado, por ejemplo en la educación, introducen los vouchers en la educación, que es lo que nosotros proponemos para la Argentina, ¿no? Claro. Y que es la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Es decir, se mantiene un financiamiento del Estado, pero los padres deciden cuál es la educación. Entonces tienen sistemas hoy que son mixtos, puedes decirlo, pero con una enorme libertad económica. Tienen enorme libertad de comercio, interno y externo. No tienen empresas estatales, prácticamente, salvo en algún caso en Noruega, pero no en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia. El sector privado es muy potente. Lo que sí siguen manteniendo al día de hoy es que siguen teniendo altos impuestos. Ahora, cuando decimos altos impuestos, en Suecia, por ejemplo, son menores que en Argentina. Claro, no es comparable con Argentina. Claro, por ejemplo, y sobre todo no tienen impuestos las empresas. Entonces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las empresas en Suecia es el 22%. Es decir, acá tenemos 22% del impuesto a las ganancias de las empresas, estarían saltando en una pata. Sobre todo si no tenés otros 170 impuestos, incluyendo tasas y demás, enorme multiimposición que hay en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ojalá estudien estos modelos. Ojalá estudien, porque tenés, por lo pronto, el primer punto que nosotros siempre defendemos es la propiedad privada. En estos países la defensa de la propiedad privada es absoluta. Grabois fue a entrar el otro día al campo de un señor privado, no importa si es extranjero o si es aquí. En Argentina, nosotros teníamos algo muy lindo, que era nuestra Constitución, que lamentablemente Grabois no la comprende. Alberto tampoco. Alberto tampoco. La Constitución dice, nosotros estamos abiertos a todos los habitantes del mundo que quieran ingresar al suelo argentino. Por tanto, cualquier habitante del mundo que ingrese al suelo argentino pasa a tener los mismos derechos de los argentinos. No discriminamos. Y creo que eso que es muy lindo de la Argentina. Es una tierra de inmigrantes, ¿no? Nosotros permitimos que venga la gente. Y no importa si sos inglés o si sos peruano o boliviano. Grabois se enoja con este señor porque es inglés. ¿Qué tiene que ver? Si es inglés o si es boliviano, paraguayo, lo que fuera. O se enoja porque tiene dinero. ¿Te vas a enojar porque una persona tiene dinero si lo hizo legítimamente? ¿Cuál es el problema? Ojalá vengan muchos millonarios. Al contrario, cuanto más millonarios vengan, más rico va a ser el país. Y más trabajo van a dar y van a generar una cantidad de riqueza adicional muy importante. O sea, property rights, los derechos de propiedad. Estos países están en el máximo del mundo del respeto a los derechos de propiedad. Segundo tema, la justicia, que funcione bien. La justicia tiene un nivel altísimo en estos países. Por supuesto, no es el caso de la Argentina, y eso lo reconoce desde Cristina Kirchner hasta los que están en la oposición hoy día. Nadie cree en justicia argentina. Que quiero mencionar algo, porque claro, lo que estás diciendo es, por esto de que en el Heritage Index no es que mide solamente cuántos impuestos tiene un país, sino que son varias cosas que se consideran y por eso estás como por supuesto, hablando de estos temas. Exactamente. El primer tema es lo que llamamos genéricamente Rule of Law, que sería el Estado de Derecho, que se compone por los derechos de propiedad, por cómo funciona la justicia. Por ejemplo, están los índices de percepción de la justicia, de Transparency International. Hay muchos índices internacionales que comparan. En todos estamos pésimos en Argentina, les aclaro, ¿no? Y después tenés la integridad del gobierno. Imagínate, si nosotros tuviéramos gobiernos íntegros. Con la integridad del gobierno de estos países es enormemente alta. En Argentina es pésima, pero es pésima a nivel del Estado federal y es mucho peor todavía a nivel de las provincias, por ejemplo, las provincias del norte. Bueno, ¿no? Precisamente, sabés que yo un rato antes de empezar a hablar con vos, estaba haciendo una investigación de un video que supongo que lo publicaron en una semana o algo así, sobre Formosa, que viene expropiando. Ya hace 13 años expropiaron un campo de 574 hectáreas para hacer un polo científico y otra construcción más. De 574 ocuparon, no sé, el 5%, y ahora hace 2 días, presentaron un proyecto de ley para expropiar una parcela de al lado de 400 hectáreas más con la excusa de que lo quieren extender. Y de esos 574 ocuparon el 5%. Pero lo peor es que todo esto que lo están expropiando no le están pagando al dueño, ¿eh? Está en juicio hace 9 años y ahí sigue sin cobrar.
O también hay una planta potabilizadora que quieren instalar que como mucho ocupa 3 hectáreas y expropiaron 155 hectáreas y tampoco le quieren pagar. Y expropian cosas, y, bueno, qué sé yo, esto es para mí. Y dice, pero no lo necesitan, no necesitan tanto y no le están pagando. Bueno, y eso es Va a venir a invertir a inconstitucional, Argentina. porque eso es una confiscación, ni siquiera es una expropiación. La Claro, Constitución dice que puedes expropiar previo pago y con una ley, pero previo pago, no le puedes sacar el bien antes que se lo pagues. Pero bueno, eso por supuesto no funciona. Entonces eso es el Estado de Derecho, eso es el primer tema. El segundo tema es la eficacia en la regulación. En esos países es extraordinariamente buena. Tenés que tener, por ejemplo, libertad de trabajo. Acá no tenés, allá sí. Pues busquemos las reglas laborales de esos países, son mucho mejor que las de la Argentina, ¿no? Después tenés que tener la libertad de moneda, tema clave. Poder comprar la moneda que quieras. No puedes tener 17 cambios para un mismo bien. La moneda es un bien no puede tener 17 precios distintos, tiene que tener un solo precio. Y es el precio que te determina la oferta y la demanda en el mercado. Si lo regula el Estado ya deja de ser un precio, pasa a ser una manipulación. Eso deja de ser libertad de moneda. Bueno, todos estos países nórdicos tienen total libertad de moneda. Podés manejar la moneda que quieras, podés, digamos, comprar, vender, demás, etc. Es decir, que la eficacia regulatoria es muy alta, muy buena. Después tenés la apertura de los mercados como tercer gran punto, ¿no? La apertura de los mercados en estos países es enorme, porque son parte del mercado común europeo. O sea que tenés arancel cero con 36 países y enorme libertad de comercio con todo el resto del mundo también. O sea que también el tercer punto es tremendamente importante. Te queda un cuarto punto, que ahí es donde tienen el problema heredado de la década del 60 y 70, que todavía no lo han resuelto del todo, que es que todavía tienen un Estado grande. La parte del gobierno tiene 3 temas. El tamaño del Estado, cuanto más grande peor, eso está clarísimo, y en este caso son estados grandes. Después tenés el tema de los impuestos, que si tenés un Estado muy grande, los impuestos suelen ser altos. De nuevo, comparado con Argentina, no son tan altos, pero sí son altos comparado contra otros países, contra Irlanda, por ejemplo. Y después, el tercer punto sería la salud fiscal, no tener déficit fiscal. Y en ese sentido también son muy buenos, porque si vos tenés déficit fiscal, terminás arruinando el Estado, termina quebrando, arruinás el crédito del Estado. Y después sí, tendrás que financiarte con emisión o con toma de deuda. Exactamente, y además contaminás al sector privado, porque si el Estado está quebrado, el privado paga una tasa de interés más alta también. ¿Sí? Entonces contaminás al sector privado. Entonces una cosa es tener un Estado grande pero que no sea deficitario, mucho peor es tener un Estado grande pero que además es deficitario porque contamina al sector privado. Y además es corrupto. Que eso estaba en el punto anterior, ¿no? Claro. Cuando hablábamos de que el Estado tiene que tener, digamos, hablábamos en realidad del primero de los puntos que hablamos, que era el rule of law, que es la integridad del gobierno. Si el gobierno encima no es íntegro, o sea, acá en todos los puntos estamos mal. De hecho, nosotros hicimos un análisis con el Fraser Institute, que tiene un índice parecido al del Heritage, que abre el tema en 47 temas, 47 subtemas. En los 47, el colapso de la Argentina fue notorio, ¿no? Enorme. Después pasame el link de eso, así lo pongo en la descripción de este video y la gente lo puede ver. Dale, te paso el de Heritage Foundation y también el de Fraser Institute. Lo que estoy diciendo está todo publicado en estos índices y pueden hacer las comparaciones internacionales y pueden ingresar en cada uno de estos países y ver en qué están mejor ellos y qué están peor nosotros, y pueden hacer comparaciones incluso, que es fascinante para hacerlas, de la evolución de los últimos 20 años. Porque hace 20 años Argentina estaba mucho mejor, estábamos mucho más cerca de esos países. En la época de los 90, digamos, un poco más de 20 años, ¿no? Los 90 con la revolución de Menem y Cavallo, o sea, esa transformación de Menem y Cavallo, Argentina llegó a estar en el 8º puesto en el índice de Heritage Foundation. Y caímos al puesto 168 en libertades económicas. 168. Ahora estamos cerca del puesto 158, si mal no recuerdo. Lo pueden googlear y mirarlo. Pero estamos por ahí, cerca de 158. Es decir, tenés los países libres, después los países menos libres, después tenés los países moderadamente reprimidos. Nosotros no estamos en ninguna de esas 3 categorías. La 4ª categoría es la de los países reprimidos de la Tierra. Y Argentina está ahí abajo. Así que a Grabois y sus amigos... Está cerca de Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Sí, totalmente. Y yo digo a toda esta gente que habla de los países nórdicos, me encanta que hablen de los países nórdicos,
Ingresen a mirar en qué temas andan bien, en cuáles andan mejor, en cuáles andan peor, estudien la forma en que operan, cómo comercian, ¿no? Cómo funciona su justicia y su derecho de propiedad, porque es alucinante. Claro, tengo que pasarle este video a Juan Grabois. Y le puedes recomendar un libro también. Hay un kurdo, o sea, un autor sueco, pero de origen kurdo, que se llama Nina Sanandaji, y que justamente habla dice, Scandinavian Unexceptionalism. Dice, no son excepcionales. Lo que funciona en el mundo funciona en Escandinavia, lo que no funciona en el mundo tampoco funciona en Escandinavia. Y ya que estábamos hablando de esto, también al inicio, antes de empezar a grabar, te estaba mencionando, porque hay gente que le decís, ¿cuándo funcionó el comunismo? Y te van a decir, no sé, en la URSS, por más que, pero en la URSS hacían filas para no morir de hambre, se escapaban, estaban en campos de concentración que los llamaban gulags, donde los forzaban a trabajar y demás. Pero si no, ahora actualmente, porque bueno, dejemos de la URSS de lado porque estamos hablando de hace más de 30 años, te dicen China. Y te dicen que China es comunista. Y algo que hablaba con vos recién es como la curiosidad, como en el Heritage Index estaban en el puesto 107 en 2021 y ahora en 2022 aparecieron en el 150 y pico, aparecieron bastante más cerca de nosotros. Y también, bueno, no es lo mismo capitalismo, cómo se manejan económicamente que cómo se manejan socialmente y demás, ¿no? Que ahí ya son realmente comunistas. Bueno, China fue un país comunista hasta 1979, que Mao muere en el 78, 79, y cuando asume Deng Xiaoping empieza una transformación donde deja que 13 regiones de China se vuelvan libres desde el punto de vista económico, no, como bien marcaba, no político, pero sí económico. Es decir, les permiten tener derecho de propiedad, les permiten incorporar empresas extranjeras, las empresas extranjeras pueden ser dueñas de empresas, pueden, por supuesto, ganar plata, lo que quieran, y pueden además repatriar sus ganancias a sus países de origen. Lo que acá llamarían fugar. Lo que acá llamarían fugar, exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? En la primera década, esas 13 regiones empezaron a crecer fuertemente, entraron 700 millones de dólares por año. En la segunda década, entraron 7.000 millones de dólares por año, pues justamente esa plata que permitieron fugar, permitieron que la gente diga, bueno, podemos invertir en China, ganar plata y además traerla de vuelta, entonces invierto más. De 700 pasaron a 7.000 por año y en la tercera década pasaron a 70.000 millones de dólares por año. Pero además, como permitieron esas reglas de juego para los chinos también, empezó a crecer el propio capital chino y empezó a crecer muy fuertemente esas 13 regiones. El éxito fue abrumador. O sea, abrir al capitalismo a China fue un éxito abrumador. Sacaron a 600 millones de personas de la pobreza a un ritmo muy, muy grande. Y hoy pasa a ser una potencia mundial de 1.500 millones de habitantes. Pero esto cambia con Xi Jinping. Xi Jinping es mucho más autoritario, empieza cada vez a tener más controles sobre la economía, ya se venía deteriorando hace más de 10 años, empieza a haber una influencia mucho más grande de las empresas chinas y sobre todo en el sector financiero e inmobiliario, hubo mucha influencia del Estado, empezó a haber yo creo que trataron de expandir muy rápidamente el PBI para no tener problemas políticos. Entonces empezaron a meterse en la economía creyendo que iban a mejorar el crecimiento, dando mayor crédito, regulando todas esas cuestiones y demás. Pero en los últimos 5, 7, 8 años, esto se agravó muchísimo, cada vez más, porque el Partido Comunista Chino tener celos o miedo de las empresas exitosas chinas privadas. Entonces las empezó a intervenir directamente, te la van interviniendo y te van generando problemas. Por ejemplo, yo compré unas acciones de una empresa que se llamaba Oriental Education, extraordinaria empresa privada que venía creciendo de una manera espectacular, que daba educación online. Con el mercado chino, imagínate, y además ganaba plata, pues estas empresas online generalmente en la bolsa les da fenómeno, pero cuando miran los balances pierden plata. Estos no, estos además ganaban plata, lo cual era extraordinario. Y decís, bueno, tiene el mercado chino, el potencial era extraordinario. Y venía subiendo 100% arriba, 200% arriba. ¿Y qué pasó? El gobierno chino un día dijo, bueno, no pueden hacer más en marketing. ¿Cómo? ¿Una empresa privada no puede hacer marketing? ¿Cómo es esto? Y bueno, se cayó 20%. 3 meses más tarde dijeron, bueno, esta empresa no le puede dar más sus servicios a estudiantes universitarios. ¿What? O sea, una empresa de educación
que no le puede dar servicios a estudiantes. O sea, es absurdo. Por supuesto, se cayó nuevamente un 20% más. Y un poco más tarde, unos meses más tarde, directamente dijeron tiene que ser non-profit. O sea, que todos los que invertimos perdimos un 90%. ¿Sí? Ese es el gobierno chino. Por eso es que China yo le veo muy pocas posibilidades de que vaya bien. China tiene un tercio del PIB per cápita, un poco más de un tercio del PIB per cápita que Estados Unidos. Es decir, que si bien mejoró un montón, todavía es un tercio de Estados Unidos. Claro, como son 1.500 millones de personas, el tamaño hace que sea una potencia. Al PBI total. El PBI total. Pero de ninguna manera es rica como un país europeo o como los Estados Unidos, ¿sí? Entonces también hay que mostrar esa gran diferencia. China tiene, por supuesto, un gasto estatal inmenso, del 64% del PBI, o sea, que ha vuelto a crecer mucho. Tiene impuestos que también son ahora más importantes que antes, porque antes tenía impuestos relativamente muy bajos. Siguen sin alcanzarnos igual, supongo, ¿no? Sí, de ninguna manera tiene los impuestos de Argentina. No, nosotros somos los peores del mundo. Seguimos siendo campeones del mundo. Seguimos siendo campeones del mundo. Por eso, porque el único que nos supera es la isla de Madagascar, la isla de Comoros en África, al lado de Madagascar. Entonces es una isla chiquita que hay en África que tiene 900.000 habitantes. Es el único país del mundo que tiene más impuestos que nosotros. En China tienen muy malos derechos de propiedad, pues con lo que te estoy contando, obviamente tus derechos de propiedad dependen de la voluntad del presidente. Preguntarle si no al dueño del Apple Daily. El Apple Daily es un millonario chino que se escapa a Hong Kong. En Hong Kong se hace multimillonario, pero luego dice yo quiero volver a China. Y vuelve a China y pone un diario que se llama el Apple Daily, ¿no? Es un diario y empieza a tener mucho éxito. Y después en Hong Kong empieza a estar en contra de la ocupación china y hace manifestaciones. Bueno, está preso este señor. Es multimillonario, está preso y puede tener una condena a cadena perpetua simplemente por ser opositor. Eso es China, es muy... Lo que son derechos sociales, políticos y demás, eso en China sí es absoluto totalitarismo. Si te quejas públicamente te pueden meter un tiro como si es que no vas preso. Sin ir más lejos, las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, qué sé yo, no se pueden usar en China. Tienen sus propias réplicas porque no quieren que los chinos puedan ver cómo es el mundo exterior. Sí, Argentina está, por ejemplo, comparado con China, está mejor en la parte del gobierno y de la justicia y aún de los derechos de propiedad. O sea que China está peor que nosotros en ese sentido. Pero está mejor que nosotros, por ejemplo, en la libertad de comercio. Tiene mucho más libertad de comercio que Argentina. Entonces, los dos estamos muy mal, pero ellos están peor en la parte social y política del gobierno, y nosotros estamos peor que ellos en la parte económica. Pero yo creo que lo importante es el PIB per cápita, que es lo que te muestra que está funcionando bien o mal un país, porque Irlanda tiene una población muy pequeña, pero el PIB per cápita son de $100.000. Si un ingeniero argentino se va de la Argentina a Irlanda, en Irlanda te pagan 10 veces más. Claro. No el doble, no el triple, 10 veces más, ¿no? Entonces es terrible. Irlanda era más pobre que Argentina hace 40 años atrás. ¿Y qué pasó? Hizo una reforma que le generó una enorme libertad, bajó los impuestos, bajó fuertemente los impuestos, hizo una gran reforma laboral que permitió una gran libertad laboral y atrajo capitales del exterior, atrajo inversiones, una cantidad de empresas como Intel fueron a trabajar allá y empezó a ser muy, muy dinámico todo su capitalismo, por decirlo. Y realmente funcionó muy bien. Tan bien funcionó que ahora el resto del OCDE lo están presionando para que Irlanda suba los impuestos, porque no les gusta esa competencia. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, yo simplemente desearles a todos mucha felicidad, porque estamos ya a fin de año y creo que el año que viene va a ser un año de una oportunidad tremenda para Argentina. Va a ser un año malo, complicado, durísimo, pero yo le tengo mucha confianza en que vamos a ir mejorando, porque veo que la sociedad argentina está empezando a pensar mejor y los políticos simplemente son el reflejo de que ya está cambiando la sociedad. Y por eso los políticos empiezan a hablar mejor, pero no lideran, porque no tenemos líderes, pero sí están siguiendo el cambio que se está generando a nivel de la sociedad. Te agradezco mucho tu presencia y tus palabras. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo.